Muy buenas, collaces y collaces. Aquí entama un nuevo directo aquí en Alderiques, un directo en Twitch y en nuestra página web alderiques.com. En este caso, como os anunciamos en nuestras redes sociales, hoy vamos a tener una charla, una entrevista pero interesante. Llevábamos tiempo detrás de este convidado que nos acompaña hoy, que no es otro que Juan Ponte, que es concejal de Cultura y Participación en el Concello de Mieres del Camín. Ya lo tenemos por ahí. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas y muchas gracias por estar en directo en Alderiques. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para mí es prestoso estar aquí en Alderiques y charlar de una montonera temas, lo que os apetezca. Claro, porque además Juan Ponte, como decimos, es concejal de Cultura y Participación en el Concello de Mieres del Camín, pero además de eso, es profesor de filosofía y responsable de formación en Izquierdas Unidas a nivel estatal, Juan, cosa que nos parece interesante. Estás también, digamos, trabajando a comuña con Alberto Garzón, que también tuvo en Alderiques en 10 ocasiones cuando pasó por Asturias. Izquierdas Unidas tiene un papel pero importante a nivel de los concellos en Asturias, tiene mucha importancia y queremos hablar eso. Decíamos en las redes sociales, Juan, que debemos a mestar un poco lo que es política y filosofía, aprovechando un poco, falar de política, la filosofía, la importancia de las humanidades y por eso teníamos muchas ganas de que tuvieras con nos. Decimos a la gente, Juan, que es pero importante el tema del Twitch, lo que nos da la opción y también que la gente pueda participar a través del chat que tenemos, del chat que tiene Twitch esta opción y que nos da la posibilidad de hacer entrugues, de que la gente faga entrugues y poder apurríteles. A lo primero, Juan, para ir entamando, ¿cómo es ese labor de concejal de Cultura y Participación un concello, bueno, pero importante en Asturias como es el Concello Mieres? Bueno, yo primero encantado de responder cualquier entruga. Y es muy interesante porque tienes contacto directo con la gente día a día, cotidianamente, y ves, sientes los problemas del vecino, de la vecina. Entonces, y una política de proximidad, donde siempre tienes que actuar teniendo en cuenta esos problemas, como digo, cotidianos, donde la gente pasa por el ayuntamiento y dice lo que está sintiendo. Y la manera de conjugarlo también con la responsabilidad de formación en Izquierda Unida a nivel federal y es muy interesante, porque de un lado ves la importancia de la formación a la hora de poner en marcha la praxis política, a la hora de formular, y por otro lado tienes esa experiencia del arraigo territorial, de las raíces, de los problemas, como digo, que se dan y que se entamen en los espacios cotidianos. Claro, porque, Juan, por ejemplo, estamos hablando de Mieres, pero lo que son las cuencas mineres, tanto la cuenca del Caudal, la cuenca del Nalón, incluso la cuenca del Narcea, son lugares, de alguna manera, que están en retroceso, ¿no? Una pérdida, por ejemplo, Mieres llegó a tener una montonera de población, sigue emigrando la gente, no sé cómo concejala, más de cultura, que lleno que nos presta por la vida, Juan, no sé cómo ves esta situación de los cuenques mineres, bueno, que no acaben de recuperarse de los golpes que fueron recibiendo a través del PSG, de lo que ya era. Bueno, la gente es muy orgulloso del tema y de cómo la gente eso vio cómo golpearon lo que ya era la base social, económica, ¿no?, de los cuenques, ¿no? La situación actual y es la consecuencia de una política industrial que consistía en no tener política industrial. Hay que recordar aquellas palabras de Solchaga diciendo que la mayor política industrial, sí, es aquella que no existe. Entonces, de esos polvos, estos lodos, y precisamente esa falta de una manera de concebir el tejido socioeconómico que vertebrara la vida en comunidad, tuvo efectivamente como consecuencia el que no hubiera ningún tipo de alternativa. Hoy día hablamos de transición ecológica y, sin embargo, no hubo ningún tipo de transición, ¿no? Entonces, y una cosa verdaderamente
lamentable. Eso significa pérdida de población y sobre todo porque nunca se pensaron alternativas de dinamización social, económica y cultural, como digo, que pudieran revitalizar, pues en este caso, la vida en les comarques mineres. Y por eso estamos precisamente en esa situación. Como digo, por una parte, ya la consecuencia del neoliberalismo, la falta de política industrial, y a la vez, al mismo tiempo, también ya la falta de una alternativa, de una falta de inventiva, de pensar un futuro distinto, porque estábamos como muy agarrados a una nostalgia paralizante, ¿no? Claro, Y yo sí, siempre sí. digo que la nostalgia, en primer lugar, paraliza, Sí. porque no plantea otras alternativas de futuro, y también idealiza el pasado. Una cosa es tener orgullo del pasado y otra cosa es quedar en el pasado, ¿no? Y sigue un problemón. Claro, porque eso, decimos que les cuenques, mineres, pues bueno, son muy orgullosos del so pasado, pero sí que estamos de acuerdo, por eso decimos que güey, préstanos mucho hablar contigo al dedicar, que bueno, el verbo que nos da nome a la nuestra marca, al dedicar contigo, no solo eso, filosofía y política, porque de alguna manera eso, sí que en les cuenques mineres somos, porque yo también soy de los cuenques mineres, somos muy orgullosos de lo que somos, del nuestro pasado, pero sí que nos presta esa cuestión que pones en riba a la mesa, que y el tema paralizante, ¿no? Que no se puede vivir toda la vida decir, oye, pues que bonos yéremos o que luchadores o que historias, sino que tenemos que salir para adelante y ver cómo somos unos comarques que estamos en pleno retroceso, ¿no? Tanto poblacional como económico, ¿no? Para ir para adelante, como decía, hay que huir de la nostalgia. La nostalgia, Claro, a la mi manera de entenderlo, tiene esas tres características. La primera, ya que idealiza el pasado. claro, Está imaginando un pasado que no existió nunca. En segundo lugar, paraliza, porque no ofrece alternativas. Y en último lugar, paradójicamente, está en la línea de pensar como Thatcher que no hay alternativa, claro. porque Sí. al idealizar el pasado no Mm. plantea ninguna manera de entender el futuro. Entonces, efectivamente, esa sería la caracterización que yo hago de la melancolía. Paraliza, idealiza y paradójicamente está en la línea thatcheriana neoliberal de no hay alternativa. Claro. Y a nivel, por ejemplo, del Toyabor, como concejal de Cultura y Participación, tienes que atoparte en cuanto a lo que lle la cadarma de cómo puedes, bueno, ir a la busca de alternativas culturales, como puede ser la Folisana Primavera o cosas muy conocidas de Mieres del Camín, pero tienes que atoparte con una población muy aviellao, ¿no? En el aspecto de tú, mismo como concejal de Cultura, decir, bueno, pues tengo que adaptarme un poquillín a lo que lleva la mi población cada vegada menos moza y más viejo, ¿no? Tienes que adaptarte, tienes que respetar la tradición, pero tienes que buscar, como decía, alternativas y Claro, hacer cosas distintas. Si haces lo de siempre, los resultados van a ser los de siempre. claro, Por eso, lo que estamos organizando, lo que estamos entamando, son otras maneras de entender la cultura, otras maneras de entamar, por ejemplo, las artes escénicas y las artes plásticas, ¿no? Todo ese abondo trabajo que necesita otra óptica, otra manera de mirarlo y de sentirlo. Ejemplo, en el Pozo Santa Bárbara, en Turón, cogemos la sala de compresores de este pozo, que por cierto, y el primer pozo declarado no solo en Asturias, sino en todo el estado, bien de interés cultural, sí, pues lo que hacemos ahí es un centro, ¿no? Un centro dinámico de experiencias. Es decir, no un museo al uso estático, etcétera, sino intentar hacer experiencias estéticas y artísticas, demostrando que en un espacio donde retumba la memoria histórica minera, se pueden hacer otras cosas, porque lo fácil sería, por ejemplo, pues que se confundiera el continente con el contenido, claro, de manera claro. tal Uh-huh. que el continente obviamente está ligado a la tradición minera y que todos los contenidos fueran de temática minera. Por supuesto, orgullo absoluto de nuestra tradición
de esa historia, pero el contenido que se va a dar, del que se va a dotar ahí, tiene que tener otras temáticas distintas. Y eso es lo que hacemos. Arte cinético, arte lumínico, es decir, hacer otras cosas distintas. Y eso ya es lo que nos singulariza, lo que fa que seamos distintos a lo que están haciendo en otros territorios. Cosas per interesantes, per guapes, pero que hay que pensar en algo distinto. Entonces, en primer lugar, como decía, no estamos intentando abordarlo como si fuera un museo en el sentido estático rígido, sino tratarlo como si fuera un centro dinámico de experiencias. Claro, para cosas... Claro, los contenidos no se pueden confundir con el continente. Claro. Porque precisamente la confusión entre el continente y el contenido está esa nostalgia que ya paraliza. Claro, que la nostalgia que ya lo que tú comentabas. Todos los contenidos están disponibles en nuestra web alderiques.com.